Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Todo comienza en una triste mañana, en la cual se levanta Don Quijote muy triste y apenado, por la simple razón en la cual él buscaba, en la caminata a través del bosque, la manera en la cual ser un héroe, por sus actos heroicos y valientes, el que lo representaban y el cual quería ser representado a través de generaciones en generación. Don Quijote tenía un caballo llamado Rocinante. A través de la historia, Don Quijote, o más conocido como el Valiente Hidalgo, conoce y tiene a su poder al mayordomo llamado Sancho. Él fue su gran confidente y amigo, el cual valora y en el cual respeta su humildad y personalidad. Él tiene una aventura más adelante en el cual Sancho es un cómplice de sus actos y un amigo real. El valiente Hidalgo monta su caballo para realizar alguna hazaña que lo haga valiente, honrado y además de eso que la gente lo reconozca a través de los años, y lo cual él también buscaba de cierta manera ser reconocido mundialmente. Don Quijote no tan solo llevaba en el caballo a Sancho, sino que también llevaba dinero para abastecer armas, espadas y alimento para abastecer su alimentación en el transcurso de su gran hazaña. Tras el transcurso del camino, encuentra a un herrero, el cual le dice que para convertirse en un caballero tendría que dirigirse a un vendero de aquella zona, el cual le haría una ceremonia inicial para convertirse finalmente en un caballero andante, el cual podría tener libremente una gran hazaña en el transcurso y que nadie lo criticara o que lo llevaran la justicia preso, ya que al ser un caballero andante tenía el privilegio de asesinar a cuantas personas él quisiera, porque se les consideraba hombres de bien y de justicia. Don Quijote ingresa a una venta en la cual tienda él encuentra a un señor, un labrador, quien le cuenta a él que su jefe lo tenía indiscretamente forjado a no pagarle. Por más de 9 meses no le pagó ni un solo peso y lo dejó como alto para pagarle a los demás empleadores. Como hacer justicia, Don Quijote trató de convencer al jefe por pagarle, pero aquel jefe no estaba convencido en pagarle ningún peso al trabajador, y es donde Don Quijote, por hacer justicia, le pega y además de eso lo tiene en el piso y le dice que si no le pagaba le iba a romper la quijada, y si no era así lo podía hasta matar. Y es donde el jefe, tan resentido que estaba y quería absorber por cierta manera que tenía riquezas, le dijo que le pagaría todo de un día para otro, pero que hoy no sería, ya que él no estaba dispuesto a pagarle a un simple empleador el dinero que le correspondía directamente a él. Todos quedaron de acuerdo a que el jefe le tendría que pagar al labrador antes de que Don Quijote le rompiera la quijada en un nuevo intento por no haberle pagado a su empleador. Don Quijote y Sancho estaban en aquella aventura y no tenían dónde quedar. Es donde consiguen una casa donde de cierta manera arriendan por una noche quedarse en aquel lugar para dormir. Los dueños de ese lugar le dan acceso a unas personas desconocidas, donde el valiente Hidalgo no estaba, ni con Sancho, y es ahí donde entra gente desconocida a la habitación y donde ven unos libros donde aquellas personas le rompen los libros y se los queman como venganza contra Don Quijote por aquellos tratos que le había dado anteriormente a las distintas personas por aquel
había transcurrido y visitado. A partir de esa primera intervención que le ocurrió a Don Quijote, él corre a vengarse de aquel que le hizo todo ese daño en sus pertenencias. Y es por eso que empieza a investigar, preguntándole al barbero, al cura de la zona, si habían visto algo en la puerta, si habían tocado anteriormente antes que él llegara y si vieron algo que les dijeran. Pero el cura le dice que vio a una persona que se llamaba, según lo que decía el cura, se llamaba Muñatón, pero el valiente hidalgo le corrigió y le dijo que se llamaba Frestón. Y es donde él corre a esa persona a vengarse, pero por el momento no quiso intervenir por los actos que él había cometido, porque sería un acto de lealtad y no de paz ni de valentía tras ese primer ataque que le hicieron a él. Dejando atrás ese ataque, sigue su rumbo y su aventura, saliendo de aquel hotel miserable donde se había él quedado o alojado. Sigue su aventura con Sancho. Van en rumbo de la gran hazaña que buscaba a Don Quijote y pasan a través de un gran campo donde ven unos 30 o 40 molinos, en el cual les resultaba a Don Quijote muy difícil de lucir y los confundió como gigantes a los cuales él quería atacar, como finalmente hacer una gran hazaña, pero cosa que Sancho le corrigió a Don Quijote y le dijo que eran molinos de viento y que él se arrepintiera por lo que estaba haciendo, ya que estaba haciendo daño a una arquitectura o infraestructura que no le correspondía destruir por ningún motivo ajeno. Sancho de cierta manera desapoyaba la actitud de Don Quijote, ya que él sabía lo que estaba haciendo y de cierta manera lo quería corregir para guiarlo a un mejor camino y no dejarse el ridículo frente a cientos y cientos de personas que serían espectadores de sus hazañas próximas. Tras esa intervención, él prosigue su viaje y es donde para, de cierta manera, en su trayecto, donde lo para un vizcaíno tosudo, el cual buscaba vender su tierra y en el cual Don Quijote quería cruzar sus tierras, y es donde el vizcaíno saca un arma y le propicia con su espada unos par de golpes a Don Quijote, dejándolo en el suelo y con heridas severamente abiertas hasta la cintura de Don Quijote, donde la sangre hasta le salía boca, las narices. Él se agarraba de su mula, o caballo como lo conocemos nosotros, para aguantar el dolor y no caer. Es donde coge riendas y propicia unos golpes al vizcaíno para dejarlo aturdido y poder acabar con el perdón que él merecía tras ese ataque infructuoso que acaba de cometer aquella persona a tal caballero honrado y heroico como es Don Quijote de la Mancha. Y Sancho le dice a Don Quijote que está Dulcinea en cierto lugar, y es donde Sancho le vuelve a decir que era falso y era una ilusión que él había tenido, y que salieron corriendo 3 personas, de las cuales Sancho identificó a Dulcinea, pero Don Quijote afirmó que no era cierto, ya que él sabía que ella estaría en la casa y no estaría en otro lugar, sin faltarle la lealtad ni la inquietud de que ella estaría en otro lugar con otros hombres. Al no encontrar a Dulcinea donde ellos pensaban, ellos deciden ir a Zaragoza, donde pasan otra noche, donde conocen a unos cabreros que les dan alojamiento e invitan a Don Quijote a cantar con ellos alabanzas en grupo, en donde
conoce a nuevos amigos y están bailando al son de la música. Con sumo gusto, jóvenes y ancianos bailan con Don Quijote y Sancho, y además de eso, al observar que Don Quijote estaba mal herido a causa de la golpiza que le había dado anteriormente el sujeto, los cabreros deciden darle unas hierbas medicinales que lo sanarían y curarían rápidamente los tejidos de aquellas golpizas que le abrieron de cierta manera los tejidos musculares de su cuerpo. Uno de los cabreros en aquellas conversas le cuentan a Don Quijote que la persona Crisóstomo tiene unos grandes bienes a causa de que su padre murió, y a causa de eso se convierte en la persona más rica de los sectores más amonerados de ese sector. Y lo más sorprendente es que se convierte Crisóstomo, aquel hombre, en un pastor de la zona, en la cual intenta cuidar su ganado y ayudar a los más débiles y más pobres de la zona. Aquel valiente hombre agradece las simples palabras de aquel cabrero que le daba de inicio más motivación para seguir con sus hazañas que él quería realizar, y de esta cierta manera lo motivó a que él siguiera con sus deseos, ya que nada podría ser imposible. Aunque tuviera la mayor cantidad de dinero, siempre él podría hacer lo que él quisiera, aunque no tuviera dinero. Tristemente fallece Crisóstomo y muchas personas asistieron a su funeral, y donde se afirma que muchas personas en el funeral vieron o tuvieron una visión acerca de una mujer llamada Marcela que estaba en la tumba de Crisóstomo, haciendo alusión a que la iba a extrañar y que no todo lo que él había hecho hubiera estado muy bien. Y ahí muchas personas criticaron de igual manera y alucieron sus pensamientos y sus percepciones acerca de la visión que cada uno vio. Seguía la aventura, y tras cabalgar 2 a 3 horas, Don Quijote y Sancho deciden estar tranquilos un momento tras una larga caminata con el Rocinante, y ellos percibieron unas personas que venían, y es donde golpean a palos al pobre Rocinante. Y al ver esto, Don Quijote llueve a puñetazos tras la venganza por haber golpeado a su mula. Tras ese atraco, Sancho le dice a Don Quijote que no podían hacer nada, ya que solamente eran 2 contra más de 20 personas. Y es donde Don Quijote se acabalga y dice que él equivale a más de 100 personas en una lucha. Y sin dejarse en menos, Don Quijote arremetió contra los yangüeses. Sin temor alguno, intentó golpearlos, y donde Don Quijote dio una cuchillada a uno y le abrió una chaqueta de cuero que vestía. No tardaron los dos en rodar por el suelo, ya que ahí lo arrimaron y les golpearon tan fuerte que lo desarmaron, y también de eso no lograron levantarse. Y a continuación, en eso comenzó a llover. El caballero y el escudero no hallaban dónde resguardarse la lluvia. Pudieron haberlo hecho en la casa de los botanes, pero Don Quijote se había rehusado por el hecho de cobrarle tal barbaridad. Caminando por el sendero, Don Quijote y su escudero se encontraron con otro caballero que venía y se acercaba cada vez más. Cuando el caballero ya estuvo cerca, Quijote lo embiste con una lanza, con el cual pudo haberlo atravesado de lado a lado. Al terminar de hablar ciertas cosas, Don Quijote siguió su camino. Divisó a lo largo 12 hombres que eran llevados de pies y manos por esposas y por cadenas en el cuello, acompañados por 2 hombres a caballo y 2 a pies. Los que estaban a caballo estaban con escopetas.
Don Quijote le entró la curiosidad y decidió preguntarle a los galeones por qué los tenían detenidos de esa manera, a lo que éste respondió que mejor le preguntara a ellos. Uno por uno, Quijote le preguntó a los 12 por qué estaban ahí y el motivo de su presión. Después de hablar un cierto tiempo, Quijote ayuda de cierta manera a los presores a salir de ahí, a lo cual los galeones no tuvieron nada que hacer y del miedo tuvieron que salir corriendo. Los que estaban atados de pies y manos se liberaron y trajeron otra cosa que maltratar al escudero y a Quijote, a lo cual le robaron la ropa y lo dejaron maltratado. Don Quijote y él empiezan a hablar. El caballero de la sierra le dice que en forma de agradecimiento no sabía cómo expresárselo, al igual que le dijo que si tenía algo para comer. Quijote y el escudero deciden hurgar entre sus cosas para entregarle comida, a lo cual le entregan esto y luego el caballero de la sierra decide decirles que lo acompañan en su trayecto, a lo cual les dijo su nombre, que era Cardenio. Cardenio le empieza a contar sus historias de por qué era así y sobre su enamorada, a lo cual Quijote se sintió en agrado y le dijo que si le hubieran contado antes su historia, él lo hubiera encontrado linda y merecedora de su amor. El encuentro llevó a una pelea, a lo cual Cardenio le tiró una piedra a Quijote y Sancho, en respuesta, al defenderlo, recibió un puñetazo y una patada, lo cual lo dejó tendido en el suelo. Don Quijote empieza a entablar una conversación con Sancho, en la cual Quijote le empieza a nombrar todas las locuras que estaría por Dulcinea, y en el cual la escribirían todas en una carta para que Dulcinea se apiadara de Quijote y se fuera con él. En este acto, Sancho se iría a dejar esa carta a Dulcinea y volvería. Una de las ideas de Quijote era azotar su cabeza contra las piedras, entre muchas más. Pero luego recordó Quijote que Dulcinea no sabía leer, ni escribir, mucho menos. Don Quijote está perdido en las montañas. Sancho, paseando por la ciudad, se encuentra con el cura y el barbero, quienes estos se confunden en que lo habían matado y robado su caballo. Pero Sancho les acuerda que no es así, sino que fue a las montañas a dejarles una carta a su amada Dulcinea. Y al volver, la promesa que le había hecho era que Sancho casara a Don Quijote con Dulcinea como emperatriz. Y al dar esta información, el cura y el barbero deciden hacer como un plan de que se iba a disfrazar de doncella andante y otro de escudero para ir donde Don Quijote y arrancarle esa promesa, quitarlo de su penitencia sobre lo que estaba. Esto de disfrazarse e ir donde Don Quijote, mientras Sancho los guiaba por el camino y les contaba la historia sobre estos, ya sobre locos y otras cosas. Al día siguiente, estos dos se encontraron con un loco llamado Cardenio y le contó su historia que tenía sobre su amigo Don Fernando, que los traicionó junto a Lucinda, que también estaban enamorados entre los dos. Cardenio y Lucinda, ya tristes o decepcionados de esta desconfianza que tenían de Don Fernando, no pudieron aguantar su peso del dolor, ya que estaban traicionados por Don Fernando. El cura y el barbero ofrecieron a ayudarlos. Luego encuentran a Don Quijote en camisa, muerto de frío, ya que no pudo lograr su hazaña leyendo su carta en mente y no poder cumplir sus hazañas y dedicarle sus palabras a su amor. El barbero le explica el plan a Dorotea y Cardenio, cual planearon muy detallado
ya que tendrían a disfrazarse yendo primero donde Sancho para que lo presentara a Dorotea, o sea al barbero, que le presentara a Dorotea como la rica heredera del gran reino Nicomicón, hablándole sobre el plan y que fingiera que no debe conocer al barbero ni a Dorotea, pero ni Cardenio ni el cura acompañaron al fin de crear dificultades que lo llevaban. Luego de encontrar a Don Quijote arrodillado y arrepentido, les dice que no se iba a levantar hasta que sepa su verdadero halago o misión que tenía que cumplir como caballero andante. Luego estos caminan hacia el destino, que era el plan que tendrían, que era de Dorotea, que tendría Don Quijote derrotar a un gigante. Yendo en el camino, se extrañó al ver al cura en esos lugares. En ese mismo instante, la mula que montaba el barbero botó al jinete, el cual al rodar se le ve las barbas postizas. Este, alarmado, se aproximó al barbero pronunciando unas palabras misteriosas. Don Quijote se impresiona al escucharlo y rogándole que le enseñara esas palabras mágicas, lo cual el cura accedió con mucho gusto a enseñárselas. Dorotea cuenta su historia sobre su familia y sus aventuras. Luego de esto, agrega aún más temas sobre el caballero profetizado, lo que hace tener la idea a Don Quijote de desnudarse, pero no era necesario, dice Sancho, ya que apenas habían desembarcado en Osuna. Sus hazañas eran realizados por el señor Don Quijote. Entonces, al escuchar esto, estos se manifiestan y Dorotea, al pensar de que estaba saliendo perfectamente su plan, fueron a tomar las riendas de la mula de Dorotea, haciendo que ésta se incline ante ella, o sea, Don Quijote, para que le diera las manos y besárselas. Ya finalizada la historia que estaba contando Dorotea, todos van y se encuentran con Ginés de Pasamonte, el que había robado el asno de Sancho. Y este volvió a decir tantas voces que huyó de Sancho y recupera su mula. Lo solucionó con que se lo sabía de memoria, se lo encargó a un sacristal para salir airoso de esa dificultad. Don Quijote pregunta sobre la carta que le habían entregado y Sancho le responde que ésta le decidió romperla ya que no quería que nadie supiera sus secretos. Debido a esta falta, Don Quijote no se va a rendir. Luego se encuentran con un Andrés, quien era el que estaba esperando una deuda de Don Quijote, exclamándole que lo reconoce y no quiere terminar bien la cosa. Así que acudió a atar a Don Quijote, ya dándole una paliza tan profunda que lo deja casi en el hospital. Pero Don Quijote ordenó a Sancho que le diera pan y queso. Pero Andrés se apresura a salir, dejando a Don Quijote todo corrido, acompañándolo a punto de reír a carcajadas. Don Quijote cree que ha llegado al reino de Micomicón, siendo bien recibidos por el ventero, su mujer, la hija de ambos y la criada Maritornes. Luego se encuentra un caballero, lo cual se lanza a batallar con él, mientras que
Sancho va a conseguir una cabeza sobre un bandido y diciéndole a este que si no lo hacía, Don Quijote se iba a decepcionar de él, haciendo no cumplir la promesa que le había hecho. Con poco trabajo lograron convencer a Don Quijote que se acostara y luego lo dejaron dormir, pues debido a esto y todo lo ocurrido demostraba muchas evidencias de estar cansado. 4 hombres a caballo luciendo lanzas y adargas con una dama en blanco. Dorotea se asusta y todos se encuentran en el escondite de Don Quijote. La dama de blanco, al ser muy interesante ante estos hombres que venían de un hombre contratados de un hombre muy severo y que iban camino a Andalucía. Esta dama se sorprende al ver a Lucinda junto con Fernando. Por el conflicto ya dado y conversando ya al rato después, el cura, el barbero y Sancho no estaban de acuerdo con lo sucedido, pero los propios amigos de don Fernando habían intervenido, pero este abrazó y ablandó a Dorotea, pidiéndole esas disculpas por los malentendidos que se habían hecho, ya terminando con un final feliz y volviendo con su relación amorosa. Don Quijote despierta comenzando una nueva discusión con Sancho sobre lo que era lo del gigante, que en realidad eran 2 cueros de vino, lo cual viene Dorotea y le dice que fue informado por la grandeza, o sea la reina, y debido a que el rey Nigromante, que era el padre de ellos, no tenía idea de ideas caballeras, pero no quería que caballeros andantes, que eran menor fama que ellos, batieron gigantillos hace algunas horas, porque si seguía así Dorotea, o sea la princesa Micomicona, no sabía si premiarlo o hacerle la promesa. Entonces, cuando se dispusieron a cenar, llegó a la venta un hombre que era con un moro y venía con una mora que era Zoraida. Esta mora, llamada Zoraida, fue bautizada por la fe cristiana, pero pronto Dorotea y Lucinda hicieron amistad con ella, igualmente que los hombres trabaron amistad con el ex cautivo. Segunda parte. Un día cuando Don Quijote estaba en su cama, su amigo le da un recado diciéndole que el gran turco quería combatir contra él, y es donde Sancho, para ratificar y afirmar, dice que él tuvo un combate contra el gran turco y propició algunos golpes que le llegaron a él, así como Sancho motivaba de cierta manera y quería probar su caballería y su lealtad como un caballero andante a Don Quijote. Sansón Carrasco y Sancho Panza hacen un razonamiento junto a Don Quijote, aluciéndole a sus grandes aventuras que ha tenido hasta este momento, y es donde el historiador hace reflejado sus hechos que cometió Don Quijote, aluciendo a que es un héroe, y además de eso continuó diciéndole que visitara Sierra Morena, para que ahí se convirtiera finalmente en un caballero famoso y además de eso y aventurero.
junto a Don Quijote y el bachiller, visitan la casa de Sancho, donde conocen a Teresa Panza. Aquella mujer no quería que sacaran de su hogar o ocuparan el tiempo de Sancho, ya que aquella mujer quería pasar más tiempo con él y no tanto en sus actos heroicos y notables que lo reflejarán por millones de años y por el resto de su vida. Después de estar 3 días, estar ahí, Don Quijote monta en su Rocinante y Sancho el bachiller los acompaña un rato y emprenden nuevamente el regreso a su gran aventura, finalmente lograr lo que ellos quisieran. Don Quijote y Sancho caminaron toda la noche al Toboso en búsqueda de Dulcinea, el amor platónico de Don Quijote. En aquel camino ellos iban en busca de ella y ellos se dieron cuenta que el escudero de aquel sector, Sancho personalmente fue a preguntarle al escudero si conocía a una mujer llamada Dulcinea, pero de un segundo a otro le dice que no hay ninguna persona llamada de ese nombre en aquel sector. Don Quijote, al escuchar a Sancho, se reprime y cae en un decaimiento temporal donde él ignora a la mayoría de las personas por un momento en el cual algunas personas necesitaban de su ayuda. Él lo ignoró por un momento. Sancho y Don Quijote vuelven a Zaragoza, el lugar donde anteriormente estaban, antes de llegar a Toboso. Ellos a través del camino encuentran a un grupo de carreteros o cocheros que eran una compañía de cómicos donde ellos le decían que su cabalgadura era el auto de la Cortés de la Muerte. Que el grupo de comediantes, uno de ellos se disfrazó con muchos cascabeles y asustó de cierta manera a Don Quijote, que salió corriendo a través del camino en donde ellos estaban. Sancho y Don Quijote se refugian en un bosque donde consiguen comida y alojamiento para dormir en aquel bosque con el escudero que lo acompañaba, ya que quería ser partícipe de sus actos heroicos. En el camino, Don Quijote conoce al Caballero de los Espejos, quien sentándose con el escudero empiezan a conversar de la vida y de los pensamientos y de muchas cosas. Durante la conversa, el Caballero de los Espejos le dice que fue una desgracia enamorarse de su mujer, donde Casildea de Vandalia le dijo a él que tenía que hacer hazañas para llegar a la casa y finalmente cumplir el deseo de aquella mujer para hacerla feliz. En aquella noche ocurre una desgracia total, ya que el Caballero de los Espejos lo traicionó de cierta manera y quiso atacarlo y matarlo, por lo cual Don Quijote tuvo que reatacarlo y botarlo al piso, y con su espada no tuvo la valentía de atravesarlo y matarlo, sino que él simplemente lo dejó vivir y que aquel hombre se fuera de ahí, ya que ellos seguirían el paso de su aventura, ya que no acabaría en ese instante, porque Don Quijote de cierta manera lo atacó y defendió su vida y astucia como un caballero andante, al cual había que respetar y valorar por sus hazañas que él había cometido, en el cual él estaba preparado para la hazaña total que lo haría cambiar su vida. Siguiendo el transcurso del camino, se encuentran con una cabalgaduría en el cual el hombre era un leonero, que le dice que le manda el rey leones a él, y Don Quijote ordena a que vaya a ver a los leones y que los libere, pero él saca su espada y el león entra de nuevo a la jaula, ya que le dio miedo de cierta manera, y ordenó a Sancho que regalara a los leones a 2 escuderos de oro, Don Diego de Miranda y a la familia del Caballero del Verde Gabán, que recibieron a los leones con mucha veracidad y responsabilidad. Don Quijote y Sancho en su recorrido, en el camino se tropezaron con 4 jinetes, por lo cual, a punto de tener una pelea, Don Quijote les cuenta sobre su aventura en busca de los caballeros de leones. Como objetivo de su caballería, encontraron a Basilio, que contaba su historia sobre que estaba enamorado de Quiteria, por lo cual hubo un matrimonio. Ya quedaron fascinados Don Quijote y Sancho por la variedad de joyas que había en esa fiesta. Este fingió que se iba a suicidar para pedirle casamiento a Quiteria.
lo cual Don Quijote tuvo que intervenir a solucionar este asunto. Indignado por las burlas, una pelea que se inició con Camacho, con palos, espadas o con lo que tuvieran a mano para poder declararse o que saliera bien el plan de Basilio. Debido a esto, tuvo que hartarse con las exquisitas viandas que había visto preparar para las malogradas bodas de Camacho. Debido a lo sucedido y una buena despedida hacia Don Quijote y Sancho, en el trayecto se les unió un estudiante, quien le ofreció a Don Quijote 100 brazas de cuerda, pero hubieron diversos problemas durante el camino para conseguirlo, mientras que contaba su historia, cómo guiaba su corazón hacia su bella señora Dulcinea. Cuando ya se iban deslizando sobre la cuerda, tuvieron un descenso, donde Don Quijote pensó que le había sucedido muchas cosas. Volvió a sentirse el peso, pero debido a esto perdió la cordura y el juicio, lo cual Sancho no debió apoyarlo, ya que fue un muy grave error como para ir. Entonces Don Quijote envió a Sancho al Toboso para que ubicara la mansión de la dama de sus deseos, pero este se dio cuenta de que su señor, como estaba loco y pedía miles de cosas más, aparte de sus disparates y absurdas frases, reanudaran el camino para encontrar a tiempo el lugar donde pernoctar. En esto tendría que un inconveniente para darle los pormenores que deseaban respecto a la persona y el viaje hacia donde querían llegar. Don Quijote y Sancho en el camino se encuentran con un hombre que accede a contarles su historia sobre cómo perdió su asno y cómo transcurrió sus diversos problemas al paso de su tiempo, por lo cual el caballero manchego o el encargado de esta actuación le pidió que le pagara 40 reales y 3 cuartillos, lo cual los pagó sin problemas, quedando felices como para seguir con su trayectoria. Don Quijote y Sancho se despiden del estudiante luego de los problemas que tuvieron con el tiritero. En el recorrido se encuentran con unos hombres armados con picas, arcabuces, lanzas y otras cosas. Debido a que no querían problemas, Sancho les dice cómo es Don Quijote como un caballero andante, pero estos no les creen, por lo cual tuvieron que huir. Pero los alcanzó un hombre con un garrote, echando al suelo a Sancho, teniendo un conflicto que al resolverlo tuvieron que ir en un barco cerca de unas aceñas donde unos molineros y unos hombres le ayudaron a salir, pero no podían irse con la condición de que Don Quijote o Sancho les pagara por los pescadores y los molineros, junto por las aceñas y chozas. Se fueron estos. Gracias a esto afrontaron a la muerte cierta, que no fueron a pesar a las medidas de ellos. Don Quijote y Sancho, al superar y llegar al otro lado del río, fueron recibidos por una dama con una buena comida, y al ver cómo lo hacían en la casa de Diego Miranda, viendo que Sancho se reía sobre lo que le estaba haciendo Don Quijote, pero lo llevaron a la cocina y quedaron en la misma situación, acabando en el mismo. Sancho comenta sobre qué quería conseguir Don Quijote, que era conseguir el corazón de Dulcinea, pero esta dama encargada de la cocina no le cree, ya que que fueron víctimas igualmente que Dulcinea de los encantadores. Debate, pero terminó siendo la misma Dulcinea del Toboso,
quien presentó su verdadera apariencia y dejó a Don Quijote con la boca abajo, siendo que la duquesa convence a Sancho que la aceptara, pero por la mala aventura que tuvieron debieron pagar 3.300 los azotes, dejando a los duques y acompañantes satisfechos de las malas aventuras de Don Quijote y Sancho. Iba Don Quijote muy contento después de su reciente victoria cuando encontró a un hombre que iba sobre su yegua Tordilla. Don Quijote, al verle, le propuso que hicieran un camino juntos. El hombre, a oír las aventuras de Quijote, contaba que se dio cuenta que debía estar muy bien de su cércera. El hombre dijo que se llamaba Diego de Miranda y que era un hombre rico y que pasaba todo el tiempo entreteniéndose con buenas obras. Don Quijote y él entablaron una conversación que duró mucho, en el cual el hombre hablaba de su hijo, de que estudiaba leyes, entre muchas cosas más. De a poco rato, caminando, se acerca un carro con muchas banderas reales y Don Quijote, cuando lo vio, se dio cuenta ante todo que era una nueva aventura. Al ver Don Quijote ese extraño carruaje que le llamó la atención, llamó a Sancho. Luego de un par de locuras y tonteras, con un queso que se le había fundido en la cabeza a Don Quijote, que Sancho pensaba que eran sus sesos derretidos, Don Quijote le pregunta al hombre que conducía el carro que cuál era la mercancía que llevaba. Este le dijo que eran 2 leones que llevaba al rey, como regalo en general. Además de esto le pidió que aptaran porque los leones eran hambrientos. Don Quijote le ordenó al hombre del carro que abriese la jaula y que lo iba a enfrentar a los leones, porque no tenía ningún miedo. El hombre del carro accedió y le pidió tiempo para que él y sus compañeros se apartaran. Cuando los leones le abrió la puerta, la jaula al león se dio la vuelta y al no ver nada interesante se vio acostar en la jaula e ignorarlo completamente a Don Quijote. Don Quijote le pidió que sacara a los leones tras la negativa. Tras la negativa le pidió al hombre del carro que cortase todas las partes de las hazañas. Y Don Quijote, que a partir de esa hazaña pensaba llamarse Caballero de los Leones. En ese momento, Don Diego estaba pensando que cómo era posible que Don Quijote estuviese loco en actos y en comportamientos, mientras que habla y parece la persona más cuerda del mundo. En ese momento, Don Quijote comenzó a hablar de diferencias entre caballeros y el ejército andante de la caballería. Al mediodía, Don Quijote, Sancho y Don Diego llegaron a la casa de este último, donde se hospedaron durante unos días. Don Quijote le dijo a su hijo, Lorenzo, que juzgara él mismo las locuras de Don Quijote. Don Quijote comenzó a hablar con Don Lorenzo y habló de los caballeros, de tal manera que dejó a todos con la boca abierta, a todo aquel que escuchó. Don Lorenzo llegó a la conclusión de que Don Quijote estaba loco, pero cada palabra que decía tenía cierta pizca de cordura. Al poco tiempo comenzó Don Quijote a hablar con Don Lorenzo de la poesía y le pidió a Don Lorenzo que leyese algunas de sus poesías. Tras leerla, Don Quijote opinó de la gran poeta. Acabó unos días Don Quijote y decidió marcharse, ya que el caballero no podía pasar mucho tiempo sin aventuras. Al irse, Don Quijote, Sancho y los demás van en busca de agua, porque la única que tienen está en las riendas de Rocinante, el caballo de Don Quijote, y el asno de Sancho. Encontrándose con un caballero que decía que iba a resucitar los caballeros de la tabla redonda, a los 12 pares de Francia y a los 9 de la fama, para superar las hazañas de Don Quijote, así desafiando a Don Quijote. Pero debido a sus acciones que no volvió, es porque estaba muerto. Después de 3 días, Sancho así lamentando su muerte. Mientras esperaban el amanecer, Sancho le contaba historias a Don Quijote, o más que decir cuentos. Así Don Quijote, recordando a su mujer Dulcinea, ya habían superado ese miedo a las futuras aventuras que le iba a transcurrir a través del tiempo. Don Quijote casi mata a Sancho, su escudero, con un lanzazo, siguiendo con su aventura. Don Quijote y Sancho se encontraban en la casa enfermos. Ya en sus últimas palabras dice que el libro de caballería tiene muchos disparates en su literatura, donde Don Quijote también confiesa que era loco ya por toda la aventura que había tenido y la adversidad
que le había ocurrido anteriormente. También se dice que Don Quijote confiesa que odiaba los libros de caballería, ya que con eso él se inspiraba. Finalmente él se dio cuenta que aquellos libros no lo inspiraban de cierta manera, sino que lo perjudicaban, haciéndolo parecer loco. Los tres mejores amigos fieles sufren una pérdida muy grande a través de su viaje, donde muere Alonso Quijano y tan solo queda Sancho y Don Quijote como los dos mejores amigos, pero con una triste pérdida, y donde a Antonia Quijana, su sobrina, le deja un salario o una herencia para ser distribuida a través de beneficencia de caridad a las demás personas más pobres o compadecidas de dinero. Su buena obra ayudó a que se hiciera un testamento afirmando lo dicho para que fuera cuando ella muriera hecho y concreto a través de su tiempo, ayudando a las personas más pobres y así ser una mejor persona como ella quería. Fin del libro Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Gracias.